Hola, bienvenidos a otro video de Pentacordes. Hoy vamos a estar haciendo algo que tengo ganas de hacer hace un montón de tiempo, que es hablar de una de mis canciones preferidas de toda la historia. Este es While My Guitar Gently Weeps de George Harrison, un tema que originalmente estuvo en el álbum blanco de los Beatles, que no se llama álbum blanco, se llama Los Beatles, está escrito muy en blanco también ahí abajo, pero es conocido como el álbum blanco, The White Album de los Beatles, y me parece que es una de las canciones que pueden ser determinadas como perfectas, donde no le sobra ni le falta nada, es absolutamente increíble, y tenía ganas de que veamos un poco la letra de la canción, que veamos un poco por qué la hace tan maravillosa. Creo que la mejor manera de poder hacernos a nosotros mismos mejores músicos, mejores compositores y mejores guitarristas en este caso es aprender las canciones que nos gustan y ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, si es que hay algo que no funciona en esas canciones, y así aprender cómo los grandes maestros lo han hecho. Y me parece que eso es importante, que me parece que de ahí podemos aprender un montón y podemos robar o sentirse inspirados por estas cosas y aplicarlas en nuestra propia música. Hay una frase que todo el mundo le atribuye a Picasso, dice que los mediocres copian, los genios roban. Habría que preguntarle a él si realmente qué quiso decir con eso. Pero veamos un poco entonces la estructura de esta canción, los acordes, toda la magia teórica que tira y un poquito de la letra también. Así que no se olviden de suscribirse si les gusta, les agradezco mucho un me gusta, y si les gusta esto, compártanlo y principalmente díganme si les interesa y sigo haciendo más videos como estos. Así que arranquemos. Bueno, la canción tiene una estructura bastante tradicional de verso-estribillo, verso-estribillo. En este caso ni siquiera tiene un puente, sí lo que tiene es uno de los mejores solos de la historia, que vamos a estar hablando dentro de poco, y empieza con lo que es conocido como el line cliché. Line cliché es cuando tomamos un acorde y vamos cambiando el bajo de ese acorde que se mueve de manera cromática o no. En este caso hace un line cliché cromático, es decir, que pasa por notas que no están dentro de la escala en la que estamos, en este caso la menor. El principio de la canción todos lo conocemos. Bien, el line cliché es lo primero que hice sobre la menor. Empieza con la menor con el bajo en la, como normalmente lo haríamos, pero después va al sol, manteniendo el la. Después va con un bajo en fa sostenido y antes de terminar en el fa. Otra cosa muy interesante es que después de esto se mueve por acordes que no necesariamente están en la escala de la menor. Esos acordes son el re mayor, que no está en la escala de la menor, y el mi mayor, que tampoco está en la escala de la menor, pero mi, siendo la quinta de la, nos da un sentido de finalización, pero el tema es que pasar del mi mayor, generalmente los acordes mayores suenan positivos, suenan felices, suenan para arriba, y los acordes menores suenan con un poquito menos de intensidad, con una cosa más melancólica. Entonces lo que hace es presentarnos con mi mayor como diciéndonos, acá se viene un final que va para arriba, que va para adelante, y después nos da un la menor, lo que nos trae a la tierra nuevamente, cuando después de hacer el y vuelve al la menor en vez de ir a un la mayor, que nos daría una un gran momento como de victoria, no, nos devuelve un la menor, lo cual nos hace sentir un poquito más melancólicos. Creo que esto está muy relacionado con la letra de la guitarra. La letra básicamente de lo que habla es de cómo el mundo sigue girando, cómo todo se complica, cómo la gente cada vez tiene menos amor por el otro, cómo las cosas de la cotidianidad pueden aburrirnos, pero sin embargo él lo que sigue haciendo es tocar la guitarra. Esa es una de las cosas más importantes, más interesantes, en la cual George Harrison o el tío Jorge lo que hace es acompañar la letra con la música o acompañar la música con la letra. No sé qué habrá escrito primero, qué habrá escrito después, pero me parece muy interesante. Después de ese line cliché tan interesante con el que nos encontramos, vamos a ir a un sol, re mayor, un acorde que no está, como les dije antes, mi, y vuelve al la menor para volver a arrancar nuevamente en el verso de la canción. En el segundo verso, antes del estribillo, hace algo muy interesante, que en vez de hacer el sol,
y después el re, antes del mi, va a ser un sol y va a ser un do mayor. Algo muy interesante de do mayor es que comparte exactamente las mismas notas de la escala que el la menor, pero al ser mayor, al organizar las notas de la escala de otra manera, de manera que sea la escala de do mayor y no la de la menor, lo que hace es dar un sentimiento un poquito más positivo, más de resolución. Y otra cosa muy interesante es que en este caso, cuando entra el estribillo empieza en la mayor en vez de la menor, lo cual nos da una cosa de estribillo, nos da más fuerza, nos da más intensidad a la canción. Esa parte de la canción suena de esta manera. Y ahí va el estribillo. Los observo a todos ustedes y veo al amor que está durmiendo mientras mi guitarra suavemente llora. Y veo al suelo y me doy cuenta que necesita una barrida mientras mi guitarra dulcemente o suavemente llora. Me parece que muy interno, muy del tío Jorge en este caso lo que está diciendo, que así como ve el macro, ve lo grande, ve en la sociedad completa un problema de falta de cariño, de falta de amor, de falta de quizás de comprensión entre las personas, también ve lo micro, lo interior, lo que pasa dentro de su propia casa. Ahora, algo muy interesante que nos encontramos cuando entramos al estribillo es una modulación. Modulación significa cuando la canción cambia completamente de tonalidad. En este caso pasa de estar en la tonalidad del la menor a estar en la tonalidad del la mayor. Como les había dicho antes, en vez de ir al mi mayor, la menor, cuando entramos al estribillo vamos mi mayor, la mayor. Lo que le da un sonido que sube, ¿no? Quiero que noten la diferencia, es muy sutil, cambia un semitono entre una nota y entre un acorde y el otro, pero es increíble la diferencia. Esto es la mayor y esto es la menor. Fíjense la diferencia en lo que a uno lo hace sentir, en la que uno lo inspira. Dentro del estribillo nos encontramos con todos acordes de la mayor, con la mayor obviamente, do sostenido menor, fa sostenido menor, do sostenido menor vuelta, si menor, esa parte realmente es una de las partes que más me gusta. Aprovecha en el estribillo George Harrison para dar algunas de sus letras más interesantes. En el primer estribillo, el pedazo de letra con el que nos encontramos es con: yo no sé por qué nadie te dijo cómo desenvolver tu amor. Yo no sé cómo alguien te pudo controlar, te compraron y te vendieron. Después de eso vuelve a modular nuevamente de la mayor a la menor para volver al verso nuevamente y continuar con la canción. Entonces, a nivel teórico, y ahí yo realmente no sé si George Harrison lo pensaba de esta manera cuando lo estaba componiendo, pero a nivel teórico nos encontramos con un line cliché, con ese bajo que se mueve de manera descendente durante la primera parte del verso de la canción. Después, también en el verso nos encontramos con acordes que no pertenecen a la escala de la menor, que no pertenecen al acorde de la menor, pero sin embargo que se toman prestado de otras escalas para poder darle más fuerza y más énfasis principalmente a la parte melancólica de la canción. Y después en el estribillo lo que decía hacer George Harrison es modular de menor a mayor para darle fuerza, para darle intensidad al estribillo y de esa manera poder expresar un poco todos los mensajes que él quería dar. Una de las partes que son más interesantes de esta canción es que en la versión del disco blanco hay en el último verso de la canción está en silencio, no dice nada. Nunca supe por qué no dice nada. Pero hace unos años atrás, cuando salió el disco Love de los Beatles, que es básicamente una reestructuración, una remasterización y un remixing de las canciones para el Cirque du Soleil, estaba ese pedazo de la canción en la versión de While My Guitar Gently Weeps. Y en esa parte dice:
y yo estoy sentado acá haciendo nada excepto poniéndome viejo mientras que mi guitarra gentilmente llora. Me parece que el nivel en el que estaba George Harrison cuando escribió esta canción es absolutamente increíble. Con otras cosas súper interesantes que tiene esta canción es con el solo de guitarra. Durante muchísimos años, como sabía que los Beatles no habían tenido ningún invitado durante todos sus años de carrera como compositores y grabando discos, supuse que el solo de guitarra de esta canción era de George Harrison. Sin embargo, hace unos años atrás me enteré que no, que George Harrison llamó a Eric Clapton para hacer el solo de guitarra, que en mi opinión es uno de los mejores solos de la historia, no solamente por lo melódico que es, por lo interesante que es, sino por lo bien que pega con la canción. Cuando tienes una canción que se llama Mientras mi guitarra dulcemente llora y tenés ese solo de guitarra donde la guitarra claramente está llorando, está sintiendo lo mismo que siente el que canta, definitivamente se puede tomar como uno de los mejores solos de guitarra de la historia. También es muy interesante saber que el resto de los Beatles no querían invitados dentro del disco, no querían invitados de ningún tipo. George Harrison lo que hizo fue decirle a Eric Clapton: che, tío Eric, venite, vamos a la noche, nos vamos a meter en el estudio, hoy vos vas a grabar el solo de guitarra y la primera guitarra durante esta canción sin que se enteren John, Paul y Ringo. En una entrevista Eric Clapton decía: lo que yo quise hacer cuando me metí al estudio es sonar lo más parecido a como sonaran los Beatles. No quería llevar mi sonido de guitarra a la canción, sino que quería un sonido de guitarra Beatle, pero sí meter mis notas y mi melodía en este solo de guitarra, y me parece que lo logró, porque quizás al oído no entrenado o al oído que no conoce esta historia piensa que tranquilamente ese solo de guitarra puede ser George Harrison, pero no, es el tío Eric Clapton, uno de los mejores guitarristas de la historia, siendo el único invitado en cualquier disco de los Beatles. El solo habla por sí mismo, la verdad fue una gran decisión de George Harrison, ya realmente a esta altura cansado de sus compañeros, el haber invitado a Eric Clapton para hacer el solo de guitarra. Hoy podemos post facto analizar toda la magia de esta canción y tratar de aprender un poco si nosotros queremos causar en el oyente algún sentimiento parecido al de George Harrison y no se nos ocurre cómo. Quizás podemos usar estas técnicas de pasar de modular de escalas menores a escalas mayores para hacer sonar con más fuerza los estribillos. Podemos aprender también lo que es el line cliché y usarlo en nuestras propias canciones. La música como acompañamiento de la letra. Quizás es algo que no se ve mucho, donde la música no es solamente lo que va por debajo de la letra, sino que se retroalimentan el uno al otro. La verdad es que no se puede quitar a la letra de esta canción y no se puede quitar a la melodía de esta letra y ponerlo en otro lado sin que suene completamente extraño. Y por último, lo importante también de compartir, de que quizás no siempre somos nosotros los genios que lo sabemos absolutamente todo, y siempre puede haber alguien de afuera que nos pueda ayudar a mejorar nuestra canción. Bueno, señoras y señores, espero que les haya gustado este pequeño análisis y un poco también de homenaje a una de mis canciones favoritas de la historia de la música. Si les interesa que sigamos hablando de otras canciones en el futuro, de mis canciones favoritas, de su teoría musical, de su letra y qué los hace ser tan buenas canciones, escríbanme un comentario recomendándome alguna canción y díganme si les gustó o no este video para saber si hago más o no. Como siempre, se pueden suscribir haciendo clic en el circulito este que está por acá abajo. Pueden escuchar alguna musiquita original mía por acá. Por este lado van a tener otras canciones para tocar con la guitarra. Y por acá van a tener la lista de reproducción de Hablemos de Música, donde estuvimos hablando de otros temas musicales increíbles y donde en el futuro vamos a seguir hablando de otros temas musicales, canciones, letras, músicos, estilos, lo que sea. Muchísimas gracias por darle me gusta, muchísimas gracias por compartir, muchísimas gracias por suscribirse y por ver este video. Hasta la próxima. Chao.